de lo que es la ventilación pulmonar. Así que bueno, vamos a hablar de ventilación. Bueno, primero para hablar de ventilación tenemos que entender de qué es el movimiento de aire entre justamente mis pulmones y la atmósfera. Entonces es justamente cómo se mueve el aire. Es cómo se hace este intercambio de aire. Quiero aclarar que no es la respiración, que no es difusión, no. La ventilación es este intercambio de aire, simplemente eso. Así que bueno, no es cómo se oxigena mi tejido ni nada, simplemente es el movimiento de aires. Y yo en esta ventilación voy a tener dos conceptos que vamos a estar detallando. Lo que es la inspiración, que es que entre aire a mi pulmón, y la expiración, que es como saco aire de mi pulmón. Vamos a decir que bueno, inspiración vamos a relacionarlo con interno, así que quiero llevar el aire a mi interior, por eso es lleno mi pulmón, ingreso aire a mi pulmón, y la expiración vamos a relacionarlo con el exterior, por eso quiero sacar aire de mi pulmón hacia afuera, digamos, estoy echándolo, quitándome aire. Así que bueno, después, como conceptos extra, bueno, yo voy a tener, digamos, una formulita para saber cuál es mi ventilación pulmonar. Esto es a modo teórico, después vamos a ir más a nada de ejemplos para que tenga un sentido mayor y que no sea una fórmula rara, pero bueno, la ventilación pulmonar es mi frecuencia respiratoria, es decir, cuántas respiraciones hago en un minuto, que los valores normales son entre 12 y 24 respiraciones por minuto, por mi volumen corriente, que lo vimos en el video de volúmenes y capacidades. Así que bueno, ¿cuánto es mi volumen corriente? Vimos que era 500 mililitros, por lo cual vamos a decir que es una respiración tranquila, por lo cual si estoy tranquilo vamos a decir que tengo 12 de frecuencia respiratoria, por lo cual mi volumen o mi ventilación pulmonar es de 6000 mililitros. ¿Y qué pasa? Yo acá, si te digo, todo este aire, estos 6000 mililitros, ¿hacen hematosis? No, no hacen hematosis. ¿Por qué? Hay espacios, o hay un lugar llamado espacio muerto. El espacio muerto es lugar donde no se hace hematosis, por dos razones. Puede ser porque están las vías de conducción, por ejemplo, no sé, bronquios, tráquea, no sé, partes de la vía respiratoria donde no hay alvéolos, por lo cual no puede hacer hematosis, que serían las vías de conducción, que como dice el nombre, se encargan de conducir el aire, conducción. O porque son alvéolos mal perfundidos. O sea, tienen una BQ alta. Esto lo van a ver más adelante, así que si no saben qué es la BQ, no importa. Pero es decir, tienen mucha más ventilación que perfusión. O sea, tienen más aire que sangre, por lo cual no hacen una correcta hematosis. Lo importante quizás de recordar estos alvéolos mal perfundidos es que están en el ápice, o sea, en la punta, en la parte de arriba del pulmón. O sea, es decir, en este dibujito de acá, estarían en este sector, digamos. Ahí. Así que bueno, primero que nada esto. Son dos tipos de, digamos, de justamente espacios muertos. ¿Qué pasa? Vamos a decirle que es el espacio muerto anatómico, porque es un espacio anatómico, o sea, son áreas anatómicamente que no hacen hematosis. Y en vez, los alvéolos mal perfundidos son un espacio muerto fisiológico, es decir, que no funcionan como deberían o no funcionan correctamente y son espacios muertos a nivel de la función, porque anatómicamente son unos alvéolos, o sea, tendrían que hacer hematosis, no lo hacen por su función que no es la ideal para hacer hematosis. Entonces por eso le decimos espacio muerto fisiológico. Cada uno se lo puede medir de diferentes formas, ahora vamos a ver eso, pero lo importante es entender que este espacio muerto es de 150 mililitros. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque yo recién dije, bueno, mi ventilación, recién vimos la pulmonar, pero yo, que está bien, que es correcta, es esta fórmula, pero yo ahora quiero ver la ventilación alveolar, es decir, cuánto se me ventilan mis alvéolos, es decir, cuánta hematosis hacen.
por minuto. Cuánto aire usan para hacer hematosis. Por lo cual voy a tener lo mismo. Frecuencia respiratoria, que en este caso vamos a seguir usando 12 respiraciones por minuto, por mi volumen corriente. ¿Pero qué? ¿Me queda todo igual? No, le voy a agregar mi espacio muerto, que estaría restando a mi volumen corriente, porque es la parte que pierdo de mi volumen corriente por respiración. Ahora, para que tenga más sentido, le explico mejor. Pero que es de 150. Entonces tengo 500 menos 150. ¿Por qué hago esta resta? Porque la verdad es que yo estudio medicina y la verdad es que las ecuaciones estas siempre me confunden, no sé, no les doy mucha atención, las paso así nomás. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, porque en realidad si te pones a pensar, yo cada vez que respiro ingreso este aire. Ingreso por cada respiración 150, pero no uso los 150, porque esos 500. Yo ingreso 500 por respiración, pero uso esos 500 por respiración, no, se me desperdician 150 porque es un espacio muerto, es un espacio que no hace nada. Entonces, este es mi desperdicio, este es mi, digamos, mi pérdida de ese aire, por lo cual por eso lo resto. Entonces me quedaría que en realidad yo solamente uso 350 mililitros por cada respiración. Entonces si yo hago 350 por 12 respiraciones, mi volumen alveolar o mi ventilación alveolar, mejor dicho, ventilación alveolar es de 4200 mililitros. Esto es por minuto, aclaro. Así que bueno, ¿cómo hago para estudiar justamente esto? Bueno, yo para poder estudiar la vía de conducción o mi espacio muerto anatómico uso un estudio que no vamos a ver en este video, pero que se llama el método de Fowler, pero suele ser muy preguntado en los choice, cuál uso para el espacio muerto anatómico, cuál uso para el fisiológico o total. Y en el caso para el fisiológico o total es el método de Bohr. Así que sería eso. Continuando. Acá lo muestro un segundito más. Es este método, el del fisiológico, y este método, el del total. Continuando con el video, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es inspiración y expiración. Inspiración y expiración. En inspiración, yo quiero ingresar aire. Entonces vamos a agregar, quiero ingresar aire. Y en expiración quiero sacar aire. Si nos ponemos a pensar, soy muy malo dibujando, así que aviso, Si nos ponemos a pensar, yo tengo mis pulmones, tengo acá abajo mi diafragma y tengo mi cavidad abdominal acá abajo. Vamos a hacerlo así, aunque bueno, medio raro mi dibujo. Así que bueno, si nos ponemos a pensar, yo si aumento un volumen, disminuyo su presión. Y si disminuyo un volumen, aumento su presión y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar ahora, por ejemplo, en algo que es bastante fácil de relacionar, que son los vasos sanguíneos. Si yo tengo un vaso sanguíneo así y uno chiquito, por ejemplo, este está vasodilatado y ese está vasocontraído, este tiene mayor volumen y tiene menor presión. ¿Por qué? Porque la sangre va más suelta, no está presionada contra las paredes. Entonces, como digo, no está presionada contra las paredes, tiene menos presión. En vez al ser más chico, tiene menos volumen, menos radio, menos espacio, y por lo cual está más apretado, tiene más presión. Por lo cual, si yo quiero que ingrese aire, ¿el aire cómo ingresa? Ingresa por justamente un gradiente de presión, o sale por un gradiente de presión. Por lo cual, si yo quiero que vayan a mis alvéolos, ¿yo qué tengo que hacer? Yo quiero inspirar, quiero meter aire. Yo necesito que la presión de mis pulmones, entonces yo acá necesito que mis pulmones tengan, o mis alvéolos tengan, menos presión que la atmósfera, para que justamente vaya, digamos, de esta forma.
Entonces, ¿cómo hago para justamente reducir, digamos, la presión? Bueno, agrando la cavidad. ¿Cómo? Contrayendo el diafragma. Si yo contraigo el diafragma baja, por lo cual me aumentaría el espacio de mi pulmón o de mi cavidad torácica, por lo cual me quedaría así. Me quedaría mi pulmón, mi diafragma bajó y tengo acá mi cavidad abdominal que aumentó su presión porque lo están reduciendo. Pero mis pulmones tienen más espacio, por lo cual mis alvéolos están más agrandados. Al aumentar justamente el espacio de mis alvéolos pasa como en el ejemplo de los vasos sanguíneos. Aumenté el volumen, bajó la presión. Puede entrar el aire por un gradiente de presión. En vez, la expiración es al revés. Necesito que justamente, digamos, necesito mayor presión en mis alvéolos, a mis pulmones, para que, digamos, saque el aire, para que lo empuje hacia afuera, porque afuera va a haber menos fuerza, digamos, hay más fuerza dentro mío. ¿Cómo lo hago? Relajando el diafragma. Si yo relajo el diafragma, va a ser al revés. Va a estar subiendo y va a salir ese aire, porque justamente va a achicar el tamaño de mis alvéolos, los va a achicar. Entonces va a ser como el ejemplo de la vasoconstricción de mis vasos sanguíneos. Reduje el volumen, aumentó la presión, por lo cual van a salir por un gradiente de presión. ¿Y qué más? A ver, como datos extras, la inspiración es un proceso activo, o sea que es por contracción de músculos y justamente requiere energía. En vez de la expiración, siempre hablando de inspiración y expiración tranquilas, o sea, sin esfuerzo, que es por mi volumen corriente. Es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque lo hace mediante justamente la relajación del diafragma y digamos como vuelve, digamos, sería como la relajación de los músculos de la inspiración. De la inspiración yo contraje músculos, principalmente el diafragma y lo que es intercostales externos, y en la expiración se relajaron, por lo cual, digamos, fueron en contra, en la dirección opuesta. Así que bueno, continúo con eso. Y después hay fuerzas, hay más fuerzas, digamos, hay más cosas aparte de todo esto, digamos. Que es, por ejemplo, las fuerzas elásticas. Voy a encontrar dos. Voy a encontrar lo que es la fuerza elástica torácica y pulmonar. Pulmonar y torácica. ¿Qué pasa con estas fuerzas? Van a trabajar de formas opuestas. ¿Qué significa? La pulmonar quiere que mi pulmón o las fuerzas del pulmón apuntan a justamente un colapso. ¿Qué significa? El pulmón es como un globo. ¿El globo qué quiere? Si yo no lo tengo atado y con, digamos, yo tengo un globito, digamos, que acá dice un nudo, digamos, y eso. Tiene aire, todo bien, pero yo lo estoy obligando a tener aire porque lo cerré, porque, digamos, es un envase cerrado ahora. Pero nosotros vimos en el video de cascada de oxígeno que somos envases abiertos. Entonces seríamos más como un globo que no estaría atado acá. ¿Cómo están los globos en su estado natural? Desinflados. Apunta el pulmón a desinflarse, a colapsarse, a tener 0 milímetros de mercurio. Acá está justamente mi fuerza elástica pulmonar. Y mi fuerza torácica apunta a llenar mi pulmón, a expandirlo a un 70% de mi capacidad pulmonar total, que es mi capacidad pulmonar total son 6.000 mililitros, entonces más o menos serían 4.000 y algo. La verdad es que no tengo acá la cuenta hecha, pero creo que son 4.200, una cosa así. Bueno, mi capacidad total son 6.000 mililitros, que es mi capacidad pulmonar total. Entonces, yo tengo un punto de reposo. Un punto, digamos, fuerza elástica torácica. Yo tengo un punto de reposo, que es, digamos, mi capacidad residual funcional. Este punto es de 2.400 mililitros y es el punto de reposo de este sistema, el sistema tóraco-pulmonar, donde justamente las dos fuerzas tienen igual magnitud en cantidad de fuerza, pero en diferentes direcciones. O sea,
en direcciones opuestas. ¿Qué significa? Acá ambas tienen la misma fuerza. Digamos, no predomina ninguna sobre la otra. ¿Qué pasa? Si yo inspiro, meto aire, mi volumen va a aumentar, obviamente. No voy a tener 0 mililitros de aire, voy a tener más. Si estoy inspirando, estoy metiendo aire. Por lo cual, por ejemplo, vamos a decir... a ver, esto es mi capacidad residual funcional, mi CRF. Si yo tengo un volumen corriente, vamos a decir, metería 500 mililitros. Por lo cual tendría, no sé, vamos a decir acá, 2900 mililitros. ¿Qué fuerza sería más fuerte acá? La fuerza más fuerte sería la pulmonar. Porque si bien aún la torácica estaría empujando y tendría fuerza, estoy más lejos de mi punto de reposo pulmonar, por lo cual aumentaría aún más su fuerza. En vez de yo estoy expirando y, por ejemplo, no sé, hice una expiración forzada, entonces, no sé, hice usé mi volumen de reserva expiratorio y me queda acá en 1200 mililitros, solamente me queda mi valor, mi volumen residual. Entonces estoy acá ahora. ¿Cuál fuerza sería la más fuerte? Y bueno, mi torácica. Mi fuerza torácica está mucho más lejos de su reposo. ¿Pero hay fuerza pulmonar? Sí, hay fuerza pulmonar. Pero mi fuerza con mayor magnitud, con más potencia, va a ser la torácica. Por lo cual, en la expiración, aunque estoy más lejos de mi punto de fuerza elástica torácica, es la que, o sea, estoy más lejos de su reposo, es de mayor fuerza. Es decir, a veces son preguntas que están hechas a propósito para confundir. ¿Por qué? Porque si yo te digo, ¿qué fuerza elástica predomina en inspiración? Y vos pensás, si yo inspiro, estoy llenando de volumen. Es decir, si yo en esta rayita estaría más cerca de este lado, porque acá está más lleno mi pulmón. Digamos, acá sería 6000, entonces estaría más cerca de llenarlo. Y yo sé que por acá está mi fuerza elástica torácica. Entonces, ¿qué tengo? ¿Más fuerza elástica torácica? No, al contrario, tengo menos fuerza elástica torácica, porque estoy más cerca de su reposo, por lo cual ejerce menos potencia. Tengo en una inspiración más fuerza elástica pulmonar, porque estoy alejándola de su reposo. Esto es como si fuera una liga, como una colita de pelo, no sé cómo le digan ustedes, pero es justamente como eso. Yo, si tengo la liga, la colita de pelo, el elástico, lo que sea, de este tamaño que está en reposo, ahí ya está, digamos, en su fuerza de reposo. Pero si yo lo estiro, lo estoy alejando de su reposo, por lo cual su fuerza elástica es mayor, porque está con más fuerza para volver a donde está. Tengo que hacer más fuerza para poder mantenerlo. Por lo cual, si yo estoy inspirando, mi fuerza elástica que predomina es la fuerza elástica pulmonar, porque quiere vaciarlo aún más todavía. Si yo te digo cuál predomina en CRF, que es a 2400 mililitros, no predomina ninguna, están en equilibrio. El sistema tóraco-pulmonar se encuentra en equilibrio. Pero yo te digo, ¿se encuentra en su equilibrio la fuerza elástica pulmonar? No. ¿Se encuentra en su equilibrio la fuerza elástica torácica? No, porque cada uno tiene equilibrios diferentes, tienen reposos diferentes. Se encuentra en equilibrio el sistema tóraco-pulmonar, que es justamente la suma de las dos fuerzas, digamos, la pelea de las dos fuerzas para alcanzar su equilibrio. Así que bueno, esto sería, digamos, como concepto básico lo que es la ventilación pulmonar, alveolar y todo ese sistema de inspiración y expiración. Obviamente hay cosas que agregarle, como que músculos, más fórmulas, etcétera, pero esto es un concepto básico y general.